el mes de junio hicimos una serie de 4 mensajes relacionados a la carta de San Pablo a los Efesios. Y fue una muy grata experiencia, y los comentarios que hemos recibido son muy alentadores para saber que las hermanas y hermanos están vistiéndose adecuadamente para esta batalla espiritual, para esta lucha que tenemos, como dice Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 6. Toda la carta es muy importante para el estilo de vida de confrontación con el mal, con Satanás, etc. Y el estilo de vida que describe Pablo en esa carta es muy importante. No es solamente el capítulo 6 el que miramos cuando hablamos de la armadura. Miramos, por ejemplo, los capítulos 5 o el capítulo 4, 5, que son estilos, costumbres de vida que, aunque tengamos bien puesta la armadura, si no estamos bien con la familia, si no estamos bien con los hijos, si no estamos bien con la iglesia, pues la armadura podrá ser de uso limitado. Así que hay que tener en cuenta toda la carta, además del capítulo 6, los versos 10 hasta el 20. Les hemos recomendado con Aldo en este mes algunos libros. ¿Cómo estás, Aldo? Estás ahí al lado de tu esposa, tenés que desmutearte y vamos a conversar un poco con Aldo. Los libros de este mes han estado siendo muy útiles. De hecho, estaba comentando Aldo antes de iniciar la reunión hoy que en algunos casos se agotaron los libros, y eso habla bien. ¿Por qué los libros, Aldo? Vos que sos especialista en la materia ya de muchos años, ¿verdad? Y que te dedicás al ministerio de la literatura cristiana. ¿Por qué no solo la Biblia? En la antigüedad leían la Biblia solamente porque no había imprentas editoriales. Ahora tenemos la bendición de tener editoriales cristianas. ¿Por qué leer, por ejemplo, ese comentario bíblico que comentabas el domingo pasado con aplicaciones prácticas? Yo mismo tengo esos libros en mi biblioteca y he leído libros por muchos años, me han acompañado. No sé a quién los voy a heredar, pero ahí están ocupando toda una pieza en mi casa, y estanterías y libros por todos lados. Algunos los consulto de vez en cuando, otros han sido de lectura ocasional. ¿Qué pensás, Aldo? ¿Por qué leemos libros? Bueno, los libros siempre nos ayudan a poder desarrollar más todo lo que la Biblia ya nos enseña, ¿no? Los buenos comentaristas hacen un buen análisis de versículos, y todo eso nos lleva al mayor entendimiento, ¿no? Nos introducen en aquel tiempo, pero también en el caso, por ejemplo, de este último comentario que recomendamos, además de introducirnos en aquel tiempo, en el autor bíblico, nos lleva también a la aplicación a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, todos esos conceptos bíblicos aplicados en el hoy, en nosotros, en nuestra vida, ¿verdad? En nuestros principios de vida, en nuestras decisiones, en nuestras situaciones. Y obviamente los libros nos ayudan en lo que es nuestra manera de pensar, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Y los pensamientos siempre dirigen nuestra conducta, ¿no? Como decía John Stott, que él decía que de acuerdo a cómo pensamos, actuamos, ¿no? Entonces los libros influyen en ello, ¿no? Nos hacen concentrarnos y nos hacen que nuestros pensamientos realmente, si prestamos atención, si nos concentramos, si aplicamos lo que puedan decir estos buenos comentarios, van a modificar para bien nuestra conducta, ¿no? O sea que los libros en ese sentido es un gran apoyo, ¿verdad? Además, Aldo, es bueno comparar unos con otros. Está lo que leemos en la Biblia, la interpretación que le damos, y luego escuchar, ver, leer lo que piensan otros, lo que aportan otros. Entonces, en la comparación vamos haciendo
conclusiones de vida y ajustando nuestras conductas, entendiendo las palabras de los escritos del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, porque la terminología de aquella época es distinta a la nuestra, entonces al observar cómo nos dan conocimiento de los idiomas originales, esos autores, eso hace una gran contribución. Bueno, está comprobado que sí, que vale la pena invertir en libros, tenerlos en la casa. Es bueno tener libros para toda la familia, para los niños, para los jóvenes, los adultos. Y entonces CLC allí en la calle Uruguay nos proporciona una vasta, una amplia cantidad de libros para todas las edades. Y eso es muy bueno, ¿no? Aldo, ¿qué nos vas a recomendar hoy? Bien. Bueno, el libro que quiero recomendarles hoy es el de Charles Stanley. ¿Sí? Un buen autor, que ya, ya tuve la primera compra allí, la primera adquisición. Bueno, es un buen libro de Charles Stanley. Cuando el enemigo ataca, o sea que aquí el autor ya da por hecho, el enemigo ataca, ¿sí? El enemigo es fuerte, que la batalla es real, y que muchas veces lo hace a través del temor, del desánimo, de la soledad, del enojo, de la tentación, luchas que todos los seres humanos tenemos, ¿sí? Pero aquí el autor nos muestra que el elemento más importante es la supremacía de Dios, es la soberanía, el poder. Si bien el diablo es poderoso, Dios es todopoderoso. Y aquí, como nos muestra él, la batalla es inevitable, pero en el poder de Dios, en la fortaleza de Dios, podemos permanecer firmes. Así que una recomendación, es un muy buen desarrollo de lo que es la armadura de Dios, un excelente actor que tiene otros títulos también, y así que bueno, la recomendación. Es un libro de 630 pesos. Ajá, 600. 630 pesos. Y los miembros de la PIBU tienen el 10% de descuento. Así que bueno, lo esperamos a quienes estén interesados, allí en la calle Uruguay 1424, casi Germán Barbato, ahí con un versito. Y nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados estamos de 9 a 13 horas. Va a ser un gusto entonces poder servir. Vamos a retirar el precio porque yo lo pagué, yo te entendí mal, 130 dijiste. 630. Ah, bueno, pues yo lo había pagado eso y dije, ¿cómo? A mí me cobraron 630. Yo te entendí ahora 130, ¿no? 630 y un 10% para los miembros de la PIEU que Muy pueden bien. beneficiar entonces con el descuento. A mí no me hiciste el descuento, ¿eh? Sí. Sí. Está escrito en la boleta. Ah, bueno. Que sea abajo, ahí, en la parte de abajo. Sí. Lo interesante de este autor, Aldo, es que además de hacer la exposición del texto bíblico, va ilustrando con casos de su servicio pastoral, porque él ha sido pastor por muchos años de una iglesia muy grande en Estados Unidos. Ha tenido muchas experiencias con personas que han enfrentado luchas, conflictos de familia o de hábitos, y él va ilustrando cada uno de los temas que trata con casos de personas que han enfrentado la situación y que han vencido, y en algunos casos que han fracasado también, ¿no? Pero es muy práctica la presentación, ¿no? Exacto, es muy detallista él en este sentido. Sí. Creo que vale la pena la inversión, si los que pueden hacerlo. Estaba pensando que podemos agregar estos libros que recomendaste este mes a la biblioteca de la iglesia para que otros puedan leer sin tener que gastar su dinero. Así que hablaremos con Norma Ibarra, que es la bibliotecaria, a ver si le interesa eso y podemos verlo en el futuro. Bueno, Aldo, este es el último domingo de la armadura cristiana y de tus libros. Ya vendrán otros temas y otros libros, ¿verdad? Claro que sí. Hemos
Bueno, en primera instancia, el libro de John Stott, El mensaje de Efesios, que todavía queda un ejemplar para quien le interese. Luego recomendamos el de MacArthur, el de John MacArthur, Equipados para la batalla, de cómo resistir al enemigo. Recomendamos también el comentario de Efesios con aplicación práctica, el domingo pasado. Y bueno, y ahora el de Charles Stanley, Cuando el enemigo ataca. Y ahí, y lo recomendamos entonces. ahí está. Bien, Bien, es bueno que la gente, la iglesia lea otras perspectivas, escuche otras voces, compare, eso ayuda al desarrollo de la fe cristiana. Así que si desean informarse más o darse una vuelta por el local de la librería para ver esos libros y otros, pueden hacerlo en el horario que indicó Aldo. ¿Podemos reiterar la dirección y el horario, Aldo, por favor? Sí, en la calle Uruguay, 1424, casi Germán Barbato, y el horario es de lunes a viernes de 9 a 18 horas, y los sábados estamos entre las 9 y las 13 horas. Allí estamos. Cabe decir que no tengo ninguna comisión de venta en estos libros, solamente aclararlo, los recomiendo porque me han hecho bien y estoy seguro que a otros les va a hacer bien, ¿no? Muy bien, gracias. Y que todos nosotros, menciona eso si va, todos nosotros de la PIEU tenemos el 10% de descuento en las compras, ¿no? Bueno, gracias Aldo, gracias Geraldine por estar con nosotros. A las órdenes, un gusto. Muy bien, y vamos al tema final de esta serie de 4 mensajes, 4 domingos sobre vestirse toda la armadura de Dios. Y me gustaría invitarles a que busquen en su Biblia para presidir la reflexión final de hoy con 2 versículos del capítulo número 6. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versos 10 y 11. Si le parece bien, puede leer conmigo, así como se queda con su micrófono muteado, pero podemos leer todos juntos y también por la gentileza de nuestro hermano Joel tenemos el texto en la pantalla. Vamos a leer los 2 versículos, el 10 y el 11. Leamos todos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Leamos este versículo, el 11, otra vez. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una buena frase para aprenderla de memoria. Efesios 6, 11. Y ahora que no lo tenemos en la pantalla, podríamos hacer un ejercicio de la memoria, a ver si lo recordamos. Puede repetirlo allí donde usted se encuentra y grabarlo en la mente, grabarlo en el corazón. Disculpen mi tos. Eso para que vean que estamos en vivo y en directo. Muy bien. Ya observamos de la armadura, en la parte final del capítulo número 6, observamos la verdad, observamos la justicia, comentamos lo que es el Evangelio de la Paz y en cuarto lugar el escudo de la fe, que hoy está muy bien ilustrado en el Heraldo y usted puede encontrarlo allí, el escudo de la fe. En total, mi lista incluye 7 partes de la armadura. Habitualmente, los que comentan este pasaje hablan de 6 partes. Yo, por mi gusto personal, le sumo
a la armadura, lo que está en el verso que hoy vamos a comentar también, versos 18 al 20. Así que en mi caso, o por lo menos a mi gusto, la armadura tiene 7 partes. Ya comentamos 4 de ellas. Ya observamos la necesidad de tener cada una de las partes de la armadura. Si falta alguna, vamos a tener dificultades espirituales, mentales y aún físicas, según la historia de la fe cristiana lo demuestra. Quiero decirles que todos estos mensajes están grabados, están disponibles, están en YouTube, también los puede encontrar allí, y si quiere más información de esas grabaciones, llame a nuestra oficina de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Hoy veremos el yelmo de la salvación, que es la parte número 6 de la armadura. Observaremos la número 6, que es la espada del Espíritu, y en séptimo lugar, la oración. El yelmo. Si usted ha visto las ilustraciones en el heraldo de la armadura, ya sabrá dónde colocarse el yelmo. ¿Dónde lo coloca usted? ¿Puede señalar la parte del cuerpo donde coloca el yelmo de la salvación? A ver, no, ahí está, el hermano Aldo está haciendo un gesto ahí muy bien descriptivo. ¿Dónde se coloca el yelmo usted, Darwin? ¿En los pies o en la cabeza? ¿Dónde lo colocás, Jorge? ¿Dónde colocás el yelmo? Bueno, nadie otro. Antonio y Miriam están allí sonrientes, pero ahí está, se tocó, ahí está, muy bien. En esa cabeza, medio pelo de Antonio, ahí va el yelmo. Y en la cabeza, bien peinadita de Nelly también. Muy bien, en la cabeza. Hay que cuidar la cabeza, ¿no? Usted sabe que si nos quitaran la cabeza no podríamos seguir viviendo. Si anularan la mente, si alguna enfermedad anula la mente, pues el funcionamiento del cuerpo se desestabiliza. En realidad, entre la cabeza y el corazón, no sé con cuál quedarme. Si me dicen que tengo que entregar mi corazón o mi cabeza, que elija cuál elegiría usted. En la cabeza, la mente, lo que pensamos. La cabeza, para los que tenemos pelo un poco más o menos, no es únicamente para peinarla o para ir a la peluquería o para que parezca más linda. En la cabeza funciona lo que somos, lo que pensamos. Ahí está el centro de la vida nuestra, donde se desarrollan ideas, pensamientos, ahí llegan las tentaciones, ahí decidimos qué hacer con lo que somos, con lo que pensamos, con la mente. La frase, obsérvela en el verso 17, la frase no es optativa, es terminante. La frase inicial dice, como dice en su Biblia, y tomad el yelmo de la salvación. El y allí es para hacernos recordar que es imprescindible, que es necesario tomar el yelmo de la salvación. Y el yelmo hay que usarlo para preservar la salvación que hemos recibido. ¿Es usted una persona salvada? ¿Hace cuántos años recibió a Cristo como su Salvador? ¿Fue en medio de algún conflicto, de alguna lucha en la que usted se rindió ante Dios y recibió a Cristo como Salvador? Yo recuerdo que tomé esa decisión
cuando tenía 9 años, en un campamento para niños. Ahí, y recuerdo el lugar y todo lo que hice, quedó eso grabado en mi memoria. Ese acto, ese comienzo de recibir el plan salvador de Dios a través de Jesucristo. En su caso, ¿cuándo fue? Sé que ahora no me puede contestar, y si abriéramos los micrófonos de todos, pues qué lindas historias que oiríamos. Qué testimonios tremendos, porque nacer de nuevo es una experiencia fantástica. Tan lindo es que San Pablo, cuando escribe a los colosenses, nos dice que él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, salvados de las tinieblas del pecado a la luz del Evangelio de Dios, Evangelio que hemos comentado el domingo anterior. Esta figura del yelmo, además de tenerla Pablo delante de él por el soldado que lo estaba cuidando, encontramos la figura también en una cita de el profeta Isaías, que la cito y usted luego la busca, solamente para que luego en su tiempo libre estudie el texto y el contexto de Isaías 59, 17. Es una profecía muy larga la de Isaías. Llevaría mucho tiempo desarrollar el contexto de todo el capítulo. Observe usted detenidamente y al llegar al 17, ahí aparecerá el yelmo de Dios. La salvación se recibe no por méritos propios, no por lo que yo soy. Somos pecadores, usted y yo lo somos, seguimos siéndolo. Antes éramos pecadores sin perdón, ahora somos pecadores perdonados. Antes éramos esclavos, sirvientes del pecado, pero ahora somos libres de la ley del pecado. Eso ocurrió, ocurre, seguirá ocurriendo hasta que lleguemos a la presencia de Dios por los méritos únicos y suficientes de Jesucristo. No somos salvos por nuestra voluntad. No somos salvos por ningún santo de la antigüedad ni del presente. No somos salvos por ser miembros de esta congregación o de otras. Somos salvos por la salvación que Jesucristo nos da. La verdad es que, pensándolo bien, la salvación no la merecemos, pero sí la necesitamos. Dios sabía esto, por eso envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Resulta básico afirmar que este yelmo de la salvación, bien ajustado en nuestra cabeza, en nuestra mente, lo recibimos y ahí se queda. Enseñamos ya por muchos años, los evangélicos bautistas, enseñamos salvos una vez, salvos para siempre. Si bien el hijo pródigo se marchó de la casa de su padre, no perdió el mérito de ser hijo. Cuando regresa, su padre le dice mi hijo muerto era, pero ahora vive, ha regresado. Siguió siendo hijo, descarriado, en malas prácticas, malas costumbres, pero fue reintegrado a la familia de Dios. Tenemos el derecho, dice Juan capítulo 1, verso 12, de ser llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Por favor, no dude esto. Las dudas no vienen de Dios, sino de Satanás, que quiere hacernos pensar que por alguna situación
que ha sido errónea en nuestra vida, en nuestro carácter, pasado o presente, hemos perdido la salvación. La salvación es perfecta, es un arma de la armadura de Dios. Él la da para que se quede. Claro que tenemos que hacer aquello que recomienda San Pablo de cuidar la salvación con temor, con temblor, con cuidado, preservando nuestra cabeza con ese yelmo. Salvos una vez, salvos para siempre. No dude esto porque es lo que Dios hace con nuestras vidas. Y no lo hacemos esto por mérito propio. La salvación se preserva porque viene de Dios. La invito a buscar y sí quiero leer en Efesios capítulo 2. Efesios 2. ¿Ya lo tiene? A ver si Joel tiene tiempo de... Porque no le avisé, discúlpame Joel, si ahí está. Capítulo 2, vamos a los versos 4 hasta el 9. Verso 4 hasta el 9. Y vamos a leer este importantísimo pasaje de la declaración sobre la salvación. Efesios 2, 4 al 9. Leamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué pasaje tremendo este. Esta parte de la carta nos llama a admirar el yelmo de la salvación, no por nuestros méritos propios, sino por los únicos y suficientes méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando pensamos en nuestra personal y propia salvación, en su salvación, hermana y hermano, qué bueno es leer lo que dice el verso 8 al inicio. Por gracia sois salvos. La gracia suficiente de Dios, el favor no merecido, lo recibimos por gracia de Dios. Y esto es por medio de la fe. Nos recuerda Pablo que es don, regalo de Dios. Así que los cristianos hemos recibido un regalo eterno de parte de Dios por medio de Jesucristo. Este regalo no se desgasta, es siempre igual. Salvos una vez, salvos para siempre. Hijas e hijos de Dios hasta la eternidad. Recuerde este pasaje, léalo con los comentarios o libros que pueda comprar o los que tenga en su casa, busque más información, pero le recuerdo que este yelmo de la salvación es imprescindible cuidarlo. No solamente ponérselo de vez en cuando, recordar lo que es la salvación, sino vestirlo diariamente. Usted, hermana, usted, hermano, no importa su condición física, emocional, espiritual,
tampoco problema de su salud. Usted es hija e hijo de Dios. Hija e hijo de Dios. Y este carácter de ser de la familia de Dios lo recibe usted por la salvación que Cristo otorga. Y llegamos a la parte número 6 de la armadura, la espada del Espíritu, que está incluida en el mismo verso de el yelmo, el verso 17. La segunda parte del texto bíblico dice, después de la coma, note usted la coma después del término salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo da para entender en esta descripción que el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, si bien ocupan lugares diferentes en el uso que le damos a ambas partes de la armadura, pero van juntas. Y la espada del Espíritu. Note usted también que aquí no se refiere al espíritu humano. Por eso cuando Pablo escribe pone el término con letra mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo. Recibimos de parte de Dios la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto hay para decir de esta parte de la salvación, de esta parte de la armadura? Es una espada particular. Cuando Pablo observaba la espada del soldado, y cuando podemos recordar las figuras que se publicaron en el Heraldo, no eran esas espadas que eran casi del tamaño, en algunos casos, de las personas y había que tener mucha fuerza para cargarlas. Era una espada corta que se llevaba en la cintura. Era una espada de 2 filos que penetra, dice la Escritura, hasta el alma, hasta partir el alma, dice la Escritura. Por los 2 lados corta. Ahora note usted que la espada es la única arma de esta armadura que cumple 2 funciones, la misma arma, defensa y ataque. Le sirve para defenderse, le sirve también para atacar. La explicación de su origen es mencionada por Pablo mismo en la frase del verso 17. Es la palabra de Dios. No tiene que pasar desapercibida esta aclaración que hace Pablo de la espada. Si bien la figura de la espada, como para defendernos y para atacar, es muy importante, y que tengamos la espada, es sumamente importante recordar que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Tal vez usted ha tenido la experiencia más de una vez en su vida cristiana, si ha aprendido frases de la Biblia de memoria, que en una situación desesperada o en medio de una tentación o en medio de interrogantes para decidir correctamente, vino a su mente alguna parte, frase, verso, capítulo de la Biblia. Bien, esa memoria la refresca continuamente el Espíritu Santo de Dios, que usa la palabra de Dios para recordarnos, para prometernos, para fortalecernos, para guiarnos, para ayudarnos a responder nuestras interrogantes. Jesús, durante el proceso de tentaciones que él tiene al inicio de su ministerio, usó la palabra de Dios. ¿Recuerda usted cuántas tentaciones tuvo Cristo? A ver, dígamelo con sus dedos. Bien, ahí veo 2 dedos o 3. Muy bien, Alejandro. ¿Otros?
¿Quién dice 4? El hermano Daniel dice 3. Bien. Si no, se va después al relato de las tentaciones de Cristo. 3, dice Aldo por allí también. Bien. Tengamos presentes las tentaciones de Cristo cuando enfrentamos nuestras propias tentaciones. Si bien las tentaciones pueden ser en contenido diferentes a las de Jesús y diferentes a las tentaciones que tienen otras personas, y la lista podría ser larga, hoy en el Heraldo se publica el testimonio de Darwin, por ejemplo, que su tentación, que le costó años de vida, fue el juego. Y hasta dónde los llevó esa tentación es increíble, según ese tremendo testimonio que está publicado hoy en el Heraldo. Y me gustó mucho leer lo que nuestra joven escritora de la Iglesia, la hermana Romina, escribió sobre la ludopatía. Qué excelente trabajo que hizo. Les recomiendo la lectura de los 2 artículos. Pero vea usted lo que Jesús usó en sus tentaciones. Y eso es lo que todos podemos hacer. No la parte de la tentación concreta, sino el inicio de la respuesta de Jesús. ¿Qué cosas dijo Jesús ante sus propias tentaciones? Escrito está. Escrito está. Y él citó literalmente pasajes del Antiguo Testamento, de la Biblia, que le fortalecieron para salir adelante en la hora de la tentación. Vea usted que él no argumentó nada con Satanás. No le dijo, mira, voy a pensarlo un poco. Parecen interesantes tus propuestas. Tengo cierto apego a tal o cual cosa. Me gusta tal o cual práctica, que son cosas que los seres humanos habitualmente hacemos. Entonces, cuando esas tentaciones quieren penetrar el yelmo de la salvación, no hay que dejar que se queden. No hay que negociar nada con Satanás. La tentación es para destruirnos, para separarnos de Dios, para crear conflictos familiares, para levantar barreras entre padres e hijos. Tentaciones diversas que hemos tenido en nuestras vidas deben ser enfrentadas con el escrito está, o con lo que dice Pablo en la definición de esta arma de la armadura de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese uso de la espada sigue siendo válido. Usted puede enfrentar cada tentación citando la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La Biblia es la palabra de Dios. No es cualquier libro. Los otros libros, pues, los recomendamos, los leemos, comparamos, nos hacen bien. Pero la Biblia es indiscutiblemente la palabra de Dios. Lo que dice en la Biblia viene de Dios. Así que lo primero que hay que hacer al usar esta espada es recordar que esta es la espada de la palabra de Dios. Use la Biblia para todo. Le recuerdo que es defensa, también es ataque. Usted puede llevar al alma, a la ciudadela del alma de las personas, el evangelio del apresto de la paz, para que sean salvos, con la espada del Espíritu, citando la Biblia. No hay mejor método de proclamar el evangelio que citar la misma Biblia. Podemos tener muchos argumentos. Aún nuestra propia historia puede ser un buen argumento, pero lo que convence del pecado a las personas es que escuchen
la palabra de Dios, la espada usada por usted para testificar de Jesucristo. Pues de esto hay mucho que decir y poco tiempo tengo ya para dedicar los últimos minutos a la parte número 7, que yo la incluyo como parte de la armadura. Y un argumento válido para mí, versos que tenemos aquí adelante, es que después del verso 17 no hay un punto. Hay un punto y coma. Eso significa que el pensamiento sigue, que no se detiene en la mente de Pablo. Él está describiendo la armadura de Dios y dice, orando, verso 18 tal vez lo podemos poner en la pantalla, Joel, vamos a leer los versos 18 en adelante. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice el verso 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hasta allí nomás la lectura de la palabra de Dios. La oración. Si bien no hay una figura aquí vinculada a la armadura, como en los otros casos, recuerde la fe, el Evangelio, recuerde todas las partes de la armadura, las 6 partes anteriores tenían un nombre, Pablo miraba el soldado e iba describiendo cada parte de la armadura que él usaba y aplicándola a la vida espiritual. En la oración no puedo decirles cuál parte de la armadura ocupa. Eso significa una cosa, la oración cubre toda la armadura. Es parte, por decirlo así, de lubricar toda la armadura de Dios para que funcione armónicamente. No podemos ser buenos en nuestra fe cristiana si no mantenemos una vida de oración. Quiero que usted observe en el verso 17 algunas cosas en las que Pablo insiste en forma cuádruple. 1. Orar en todo tiempo, de día y de noche, sin cesar, dice Pablo también en otra parte. Orar en todo tiempo. 2. Orar con toda oración y súplica, le suma. Ruegos indecibles. 3. Con toda perseverancia. Qué palabra bonita esta, y de la que tenemos a veces ausencia en nuestras conductas cristianas. Dejamos algunas cosas considerándolas poco importantes tal vez. Aquí la oración necesita perseverancia. Y la 4, por todos los santos y por mí, por todos los santos. Vea cuántos santos y santas hay en nuestra congregación esta mañana. Tal vez como 200 personas, porque en cada punto tenemos 81 contactos esta mañana y en cada uno de esos lugares hay 2, 3, en algunos más personas. Así que vea usted cuántos motivos de oración tenemos unos por los otros, de orar por todos los santos, no solamente tampoco de esta congregación, que es numerosa, también de otras, también de otros cristianos,
también por los cristianos en África, en Asia, en Rusia, en Centroamérica. Y es bueno, y yo lo tengo aquí adelante mío, tengo mapas de todo el mundo, y es bueno recorrer el mundo, es bueno observar el mundo y orar por todos los santos que están en esos lugares, porque todos estamos peleando, todos estamos en la misma batalla, todos estamos en lo que describe Pablo en los versos 10 y 11, orar por todos. Sí, tenemos una responsabilidad directa, local, de orar por los que somos parte de esta congregación. Saber los nombres. Por eso publicamos nombres en el Heraldo, los que cumplen años, los que están enfermos y otras personas, para que los tengamos presentes cuando oramos. Note usted otro aspecto interesante de la oración, del pedido de oración que hace Pablo. Termina en ese punto y coma después de los santos, dice, y por mí, y por mí. No se olviden de orar por mí. Qué bueno es saber que alguien está orando por mí. Yo recuerdo que desde muy joven, cuando empecé el ministerio, el pastor don Enrique Molina, tal vez ninguno de ustedes lo conoce, o don Enrique Francia lo conoce, que está ahí en el hogar, ya está con el Señor, su esposa también, un hombre que abrió iglesias, congregaciones en varias partes del país y también en Paraguay, era un colportor. Él murió aquí en Uruguay. Cuando yo comencé el ministerio, él me dijo una vez, todos los domingos a la mañana te visito. Y yo le dije, bueno, bienvenido a mi casa cuando guste. No, dice, te visito orando. Yo oro todos los domingos por ti. Eso fue algo muy especial para mí. Un hombre de esa naturaleza, con tantos años de experiencia en la vida cristiana y que tenía tantas cosas por las que orar, se acordó de mí, que era un jovencito que recién estaba iniciando el ministerio. Cuando él murió, me quedó esa sensación de vacío, de alguien que me dijo, estoy orando por ti. No le pido que a usted ahora que ore por mí. Si quiere hacerlo, pues bienvenido. Lo necesito como todos lo necesitamos. Pero Pablo dice, oren por mí. Además de orar por todos los santos, oren por mí. Vea los motivos. Cuando le pregunto a alguien, ¿querés que ore por ti? ¿Por qué asuntos? ¿Cuál es la lista que usted tiene? Sanidad, trabajo, vivienda, dinero, ¿qué más? Vea usted el pensamiento de Pablo. Recuerde que él estaba preso, que en poco tiempo más le iban a cortar su cabeza, pues fue condenado a morir. Él pide no ser liberado. No pide que la puerta de la cárcel se abra y yo vuelva otra vez a visitarles. No, vea usted lo que él dice. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, a fin de que cuando hable me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pide que oren por él para que hable bien, para que predique bien, para que testifique bien. Y vaya que tuvo una oportunidad tremenda cuando fue llevado ante el emperador. No está relatado en los evangelios, ni tampoco en las cartas, ni en el libro de los Hechos, el testimonio que le pudo haber dado Pablo al emperador, que luego lo mandaría a matar. Hay otras ocasiones cuando él testifica a los gobernantes, a un rey, que le responde, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo pide
que oren para que cuando su boca se abra para testificar el Evangelio. Vea usted que en el verso 19 y en el verso 20 usa un término y lo repite. Con denuedo, 2 veces. Que con denuedo hable el misterio del Evangelio, que con denuedo hable de él, de Cristo. Qué importante esto de abrir la boca para hablar del Evangelio y hablar de Cristo, y no de otras cosas que perturban a la gente, que traen inseguridad a las personas. Hay un dicho que no es de la Biblia, es de las costumbres humanas, que dice que de árbol caído muchos hacen leña. ¿Ha sido usted leñador de otras personas? ¿Le ha cortado la cabeza a otras personas hablando de esas personas? ¿Será necesario que unos por otros oremos para que cuando hablemos con denuedo el Evangelio de la paz? Que con denuedo hablemos de Cristo. En Efesios 5, 18, y usted lo puede leer después, hay una frase muy linda en la que Pablo expresa cómo tenemos que comportarnos al hablar entre nosotros, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que cuando un cristiano se acerque a usted para hablarle de los chismes de otro cristiano, usted puede decirle, ¿qué te parece si cantamos juntos el Salmo 34? Le recomiendo el Salmo 34. Está muy bueno para aprenderlo de memoria. O nos ponemos a orar juntos, o hablamos de Cristo, o hablamos del futuro glorioso de la Iglesia de Cristo en el mundo y en la eternidad. Recuerde esto. Ore por mí también para que con denuedo hable el Evangelio y no hable otras macanas. Que hable de él, de Cristo, con vigor, con entusiasmo. Y esto podemos hacerlo unos por otros, para que donde vayamos estemos presos por Cristo como Pablo, o libres con la libertad que Él nos ha dado, que hablemos el Evangelio de la paz y que lo hagamos, como dice Pablo, con denuedo, con entusiasmo, con dedicación. Bien, se me fue el tiempo. Y disculpen si los ravioles se les van a pasar del gusto que usted les quiere dar, pero voy a usar unos minutitos más, ¿de acuerdo? Hemos recorrido casi toda la carta de Pablo a los Efesios y hemos llegado al capítulo 6 para hablar de la armadura de Dios. Recuerde lo del inicio, que es muy importante. Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. Y con Él estamos sentados en lugares celestiales, dice el capítulo 1. Y con Él vestimos la armadura aquí en la tierra. No vamos a vestir la armadura en el cielo. Hay que usarla ahora en la tierra. En el cielo vamos a tener otro tipo de vestiduras blancas y de lino que están descritas en el libro del Apocalipsis. Así que nuestra responsabilidad, la mía, la suya, es ahora vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Qué repaso ahora rápidamente? La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y la oración. Permítame terminar leyendo la frase con la que Pablo se despide de los cristianos, no solo de Éfeso, sino de toda la región del Asia por donde circuló esta carta. Se despide así: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo
con amor inalterable. Amén. Así cierra la carta San Pablo a los Efesios. Les invito a orar conmigo ahora. Hoy, Señor, estamos agradecidos por los cuidados diarios, permanentes, que tienes de nuestras vidas. Y eso porque somos tus hijos, tus hijas. Nos has adoptado como tu familia. Gracias, Señor, por tu cuidado y preservación de nuestras vidas. Hoy nos vestimos de toda tu armadura, de la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación que nos has dado en forma inalterable. Tomamos la espada del Espíritu, que es tu santa palabra, y nos dedicamos a orar unos por otros, porque tú mismo enseñaste, Jesús, que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Y hoy creemos en esta armadura y nos la vestimos, cada uno de nosotros, para ser cristianos victoriosos, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Dios les bendiga, hermanas y hermanos amados en Cristo.